evolución superior. Bien, buenísimo. La ley de karma finaliza cuando la conciencia monádica, quiere decir la mónada, nuestro espíritu, a través del alma, y el alma, en nombre de la mónada, a través del ego, llega a un dominio suficiente de las leyes de la materia como para que las leyes de la materia, quiere decir la materia misma, tanto en su condición mental, emocional como concreta, no influencie, no mantenga retenida la conciencia. Se necesita el dominio de las leyes materiales, quiere decir llegar a un punto donde la materia no tenga una influencia negativa sobre el ego, sobre la personalidad. Entonces, cuando se llega a ese punto, la ley de karma mismo va preparando al ser para encaminarlo hacia la ley evolutiva superior. En definitiva, se define por una condición. Cuando el ser se acerca al punto donde él ya no ve como asfixiante la posibilidad de renunciar al libre albedrío. ¿Y cómo es esto? Porque puede ser muy loco. Desde un punto de vista, desde un ángulo psicológico, es muy loco. Entonces, ¿qué sos? ¿Un zombie? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Sos un androide? ¿Qué sos? ¿Cómo el libre albedrío? Sí. A ver, hay que defender con uñas y dientes el derecho a elegir. ¿Sí? Si decís que no querés elegir, estás enfermito. Te podemos dar un par de remedios, te podemos ayudar a ver si la libido te sube y empezás de vuelta con todo eso. ¿Sí? Mejor que seas elijas compulsivamente que digas que querés perder la capacidad de elegir. En realidad, evolutivamente, ese es el punto. Porque gradualmente la capacidad de no quedar preso de la influencia de las fuerzas psicofísicas kármicas hace que el ego y la personalidad empiecen a entrar en una sintonía profunda y a recibir influencia por parte del alma mínimamente. Y cuando esa influencia es aceptada por el ego y la personalidad como su meta, su propia meta, ser influenciado por el alma, la vida del alma, la existencia del alma, pasa a ser la meta del ego y la personalidad. Lo que ego y personalidad aspiran es que el alma los dirija, los rija, les muestre que tiene que ser hecho en la materia. Para esa etapa ya comprendieron que los estímulos internos son la mejor herramienta con que ellos pueden dar tratamiento a la realidad. Entonces, empieza a darse una relación intuitiva entre el alma y la personalidad. El alma encuentra a la personalidad receptiva, le pasa información, la personalidad en esa ceremonia, en ese protocolo, sintoniza la información, profundiza con carácter reflexivo, alimentado por el alma, lo que la información trae. Una vez que profundizó e hizo propia la esencia de la información, obedece la información, la ejecuta y sostiene esa información. Y ese círculo, recepción, profundización, ¿sí? Hacer suya esa información, obedecer en la aplicación y sostenerse en la aplicación, va haciendo que el ego y la personalidad lleguen a un nivel de flexibilidad, pero también de profundidad inmensos en relación a aquellos egos que solamente se deciden elegir en base al pobre arsenal que presenta las opciones psicofísicas, porque es muy diferente lo que ocurre en la conciencia psíquica cuando acepta un estímulo proveniente del alma que cuando se dedica a ejecutar la realidad o a dar tratamiento a las situaciones con esto que es como un perro que se muerde la cola, porque la mente por sí misma no sabe nada. La mente lo que hace es especular, razonar, comparar, analizar, o ser indiferente en todo caso. Y eso, cualquiera de esos elementos, es muy pobre en cualidad, en condición. Pero cuando la conciencia acepta esto que decíamos, empieza a ser preparada para llegar a un gran gesto que es imprescindible para el alma, para la mónada y para los señores del karma, quiere decir para la ley de karma. Entonces, ¿cuál es ese gesto? Que la conciencia psíquica del individuo llegue a manifestar con un voltaje, con una integridad y con un sostenimiento
que ya no quiere elegir, que quiere vivir la última gran elección, que es dejar de elegir. Entonces lo que busca continuamente la personalidad y el ego en esa etapa es estar cada vez más receptivo y donado a la propia vida interna, para que la fluidez del gobierno de la vida interna en la personalidad sea cada vez más amplio. Entonces puede haber alguien ahí que diga, pero entonces uno se convierte en un autómata, ¿sí? A partir de ese trabajo, que pierde la voluntad. No, no pierde la voluntad, eleva la voluntad. Porque la voluntad que hasta ese momento vino teniendo predominio aquí en este plano fue la voluntad inferior. La voluntad que se alimenta y que solamente tiene como alcance, ¿sí?, el intercambio con las tres fuerzas materiales, la mental, la emocional y la etérico-física. Y eso de voluntad no tiene nada. Eso es jugar en las divisiones bajitas. Pero cuando el individuo en este plano empieza a trabajar inspirado internamente y aprende a renunciar a las tendencias compulsivas de la personalidad y empieza a apreciar el alimento interno, que es la influencia de lo que tiene que hacer señalado por el alma, cuando ejecuta aquello, él lo que hace es expandir en la vida planetaria la liberación de esa complicidad que hasta ese momento él había vivido con las leyes materiales. En ese momento empieza él a confirmar para la vida cósmica que está listo para ser regido por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos, que es lo que va a pasar cuando termine esta etapa de la transición planetaria, cuando se reestructure, cuando se reinstale, ¿sí?, el equilibrio planetario. Quienes sean nuevamente instalados en la superficie de la Tierra van a estar bajo ley evolutiva superior, ya no van a tener elección. Quiere decir, la humanidad terrestre de superficie va a ser realmente un ejército espiritual de un alto poder, porque todos van a sintonizar un mismo aspecto de la realidad y de la verdad, y en comunión y en verdadera complementación van a liberar una energía de aplicación que jamás una civilización kármica puede hacer, ni imagina que puede llegar a existir. Recordamos momentos donde señalamos esta incoherencia que tienen algunas doctrinas orientales de que al ego hay que matarlo. Y el ego es un gran servidor, pero jamás sería un buen rey. Entonces, cuando el ego entiende que su función, en términos de paradigma y de arquetipo, no es ser un buen rey, entonces le queda el camino de, humildemente, tratar de ser lo mejor en aquello que sí está a su alcance y para lo cual fue preparado, para lo cual fue creado. Entonces, no tenemos que matar al ego. Lo que tenemos es que llevar al ego a la comprensión, de cuál es su función. Y eso es un trabajo que el ego mismo, quiere decir nosotros aquí, porque cuando estamos hablando, el ego está haciendo uso de todos los mecanismos de la personalidad. A ver, aquí mi ego, estimulado internamente, subordinado internamente, utilizó la plataforma de la sustancia mental, la plataforma de la sustancia emocional e incluso el cuerpo etérico físico para trabajar con el sonido en esta sala, alineado y curvado ante la vida interna. Si el ego no se hubiera ofrecido a esta tarea, no hubiera sido posible. Entonces lo importante no es matar al ego, sino que el ego primero entienda que él no es la mente que piensa, el emocional que siente, ni el cuerpo físico que actúa, sino que él es otra cosa, que es lo que más cuesta llegar a esa etapa. Que el ego se diferencie de la personalidad. De hecho, hasta algunos instructores inmaduros y desactualizados no conocen la diferencia entre ego y personalidad. Esto también lo comentamos muchas veces, pero es necesario tenerlo en cuenta, no es lo mismo, y el ego tiene su función, y la personalidad una función complementaria, pero no son lo mismo. Entonces el ego primero tiene que aprender, ¿sí?, a diferenciarse, a poner una distancia entre la mente, las emociones y las acciones físicas, para poder descubrir, para poder ponerse a la altura y en condiciones de receptividad, para que internamente se le vaya revelando ¿qué es él?
Porque el ego es como alguien que no sabe quiénes son los padres. ¿Sí? Lo dejaron a la puerta de una iglesia, se identificó con el cura y él cree que es un monaguillo de por vida. Mientras él no entienda realmente cuál es su origen, cuál es su función, para qué está, entonces el ego tiene que llegar a entender que su origen es interno, que lo que tiene origen externo es la personalidad. Todos los componentes de la personalidad tienen origen externo porque se constituyen del material constitutivo general del reservorio planetario material, materia mental, emocional y física. Entonces, el ego tiene que llegar a esa diferenciación. A partir de ahí va a empezar a conocer un alimento y opciones que hasta ese momento le eran desconocidas. Y solo a partir de ahí, aquello que él creía que era, va a poder verlo de otro modo y va a pasar a operar como un intermediario entre lo que realmente él es, que es una extensión del alma en la materia, y la personalidad, que tiene que ser una herramienta del alma en la materia. El alma no puede operar directamente sobre la personalidad, no puede influenciar directamente a la mente, al cuerpo emocional y al cuerpo físico. Necesita ese servidor fiel que envíe el mensaje sin distorsionarlo, sin tergiversarlo. Y el ego, en las primeras etapas, el alma dice blanco, a la personalidad dice rojo. El alma espera una cosa y el ego se fue al casino con la personalidad. Entonces, esa etapa es terrible, porque el alma, que no es paciente porque ni siquiera trabaja la paciencia, porque no es lo que corresponde, eso es un tema de la materia, el alma espera, tiene esa capacidad, ¿sí?, de aprender a experimentar en su conciencia los ciclos naturales y lentos que el ego va a transitar, va a tener que experimentar.